que desee compartir acá lo que hemos encontrado. Profe, acá estoy leyendo, profe, es un protocolo de identificación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. Correcto, muy bien. Otro compañero de repente quiere complementar. Profe, esto se realiza mediante el módem ADSL, cable módem, Ethernet o Wi-Fi, profe. Correcto. Bien, precisamente voy a recortar una imagen. Cuando montamos o instalamos el servicio Radius en nuestro servidor o en el hardware, porque ahora los hardware hablamos específicamente de un upper router, en la mayoría de ellos, o quizás en los que se considerarían pues de gama media, un poquito media, y también media alta, pues disponen internamente de este servicio, ¿no? Entonces, la ventaja allí es de que no necesitamos montar un servidor, ya sea en Linux o en Windows, y luego configurar e instalar su servicio radio, ¿no? Eh, entonces, en un upper router tenemos la facilidad de cambiar de protocolo, ¿no? El PW2 Temprace, y ese es el que en la mayoría de los casos me permite o nos permite configurar ese servicio. ¿Cómo? De la manera más sencilla, configurando un usuario, una contraseña a ese usuario y en algunos equipos vinculando ese usuario y esa contraseña a una dirección MAC, ¿no? Recuerden que la dirección MAC, ¿no?, es el identificador único, universal de los dispositivos que estén conectados a una red, ¿no?, de los hosts, de los end base, como diríamos en Cisco. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja es de que internamente en el dispositivo estaríamos creando una pequeña base de datos en donde configuraríamos mínimamente esos dos datos, ¿no? Un usuario, generalmente puede ser una mediana empresa, un DNI, ¿no? O una clave que ustedes generen automáticamente, o su correo electrónico, y generaríamos una contraseña inicial, ¿no? Porque no es recomendable de que el técnico, el administrador de la red, pues sepa o tenga a la mano todas las contraseñas, ¿no? Una contraseña inicial con la condicional de que los usuarios, cuando ingresen por primera vez, obligatoriamente el equipo le pida pues cambiar la contraseña, ¿no? Entonces, una vez efectuado eso, tendría acceso a todos los recursos o a los recursos de nuestra red, ¿no? Que en este caso el upper router es netamente para conectividad a internet, ¿no? Para conectividad a internet. En los sistemas operativos de servidor, además de eso, ¿no?, de que pueda ingresar a nuestra red, podemos configurar algunas otras reglas, ¿no? Como por ejemplo de que exactamente se le asigne a ese usuario que se conecte, ¿no?, con una dirección MAC específica. Podríamos reservar en nuestro servidor DHCP justamente la IP que se le asigne, ¿no? O sea, crear si nuestra infraestructura de red tiene un servidor en DHCP, ¿no? Configurar un pool de direcciones IP reservadas, entre ellas los equipos que se vayan configurando, que vayan ingresando, ¿no? De tal forma de que a esos equipos darles salida a internet, ¿no? Darles salidas a internet. ¿Qué ganamos con eso? De que posiblemente la clave, ¿no?, de nuestro AP se puede filtrar. Mira, la clave es esto, ¿no? Entonces un usuario que tenga acceso a la clave, ¿no?, del AP, pues va a poder ingresar y va a poder pues configurar y va a poder pues estar dentro de nuestra red local. Pero como
en nuestro servidor, ya sea Windows o Linux, hemos configurado adicionalmente reglas para que solamente los equipos identificados que nosotros hayamos reservado su dirección IP puedan salir a internet, pues estos equipos pueden estar, ¿no? Estos equipos pueden estar en nuestra red local, ¿no? Pero no puedan salir o no puedan tener conectividad o acceso a internet, ¿no? Que es en resumen, en la mayoría de los casos, es el 90% de los casos, es no, lo que motiva a que nos constantemente pues estemos cambiando nuestras claves, ¿no? Por ejemplo, yo a modo de experiencia les comento que, a ver, ¿dónde está acá está el lápiz, ¿no? Había montado un servidor, ¿no? Un Windows Server, había instalado el servicio Radius, pero aparte en este servidor había montado un servicio de DHCP, ¿no? Ustedes saben que un servicio de DHCP tiene una IP inicial y una IP final, ¿verdad? Había configurado máximo unos 50 dispositivos. Entonces, pero gracias al servicio Radius había configurado una regla para que todos los equipos que ingresen dentro de nuestra red, ¿no? Con usuario y contraseña, se le asigna direccionamiento IP, ¿no? Se le asigne un direccionamiento IP, y aparte de eso que puedan utilizar nuestro AP router para salir a internet, ¿no? Teníamos varios AP, ¿no? Algunos de ellos simplemente no estaba configurado o no estaba preparado para configurar el servidor Radius. Entonces cualquier usuario podía intentar ingresar, le dan la contraseña, ingresa, está dentro de nuestra red local, ¿correcto? Va a poder ver los equipos, de repente algunos recursos que tenemos, pero como no pertenece a este pool de direcciones IP, en nuestro proxy pues no le daba salida, ¿no? Entonces toda solicitud, ¿no? Toda solicitud que ellos hacían hacia navegar en YouTube, en redes sociales, etcétera, pues no tenían respuesta. Entonces lo que lográbamos ahí es de que prácticamente en ese local todos, era una institución, todos conocían la contraseña del AP, ¿no? Pero ya habían desistido, ¿no? Utilizarlo o ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque o de compartir la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían de que no servía de nada, ¿no? No podían, sobre todo ingresan pues para hacer uso de los recursos de internet, ¿no? De internet, no tanto para para ingresar dentro de nuestra misma red, ¿no? Es una de las ventajas de tener instalado el servicio Radius. Ahora, procedimientos y pasos para instalar el servicio pues va a cambiar. Cambia en Linux, cambia en Windows, ¿no? Y eso en Windows, por ejemplo, también cambia de versión en versión. De 2008 R2, ¿no? Cambia respecto al 2012 y a su vez cambia respecto al 2012 R2. Entonces, como todavía no estamos en esos detalles, genéricamente estamos aprendiendo acá, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas del servicio Radius? ¿Correcto? Así como hay ventajas también, en mi experiencia, habíamos encontrado ciertas desventajas. Una de ellas es de que con los equipos antiguos, todavía tenemos dispositivos antiguos que tienen interfaz inalámbrica, que no pueden soportar pues ese protocolo de autentificación, ¿no? Entonces con ellos no podíamos hacer uso, no podíamos hacer uso de ese servicio. Tendríamos que ver por si veía otra forma de que pueda conectarse, ¿no? Aparte, hay otros hardware, por ejemplo los MikroTik, ¿no? Que internamente tú compras estos hardware, estos dispositivos pensado específicamente para esos requisitos o para esas necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, habíamos cotizado un AP router MikroTik que tenía dentro, embebido en Linux, obviamente, sistema operativo, un servicio en el cual se configuraba usuario, contraseña,
se vinculaba a una dirección MAC, se le asignaba un direccionamiento IP y uno y podía decidir si la dirección IP lo reservamos, pero aparte nos daba ¿no? la ventaja de que podíamos configurar el tiempo o los tiempos en los cuales ese equipo o ese dispositivo o ese usuario podría conectarse a la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene gerencia, bueno, los gerentes no tienen restricciones, ¿no? Pueden conectarse a la red las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Pero en cambio, los usuarios que están, por ejemplo, en caja, los equipos, los dispositivos que están en la administración de nuestra red, distribuidos en el área de caja, ¿no? O recaudación, sabemos de que ellos trabajan pues bajo ciertos horarios, ¿no? Entonces configuramos para que estos equipos al momento de ingresar a nuestra red pues tendrían acceso en esos horarios, ¿no? Digamos de 8 a 6 o 5 de la tarde, ¿no? Antes o después no tenían acceso. Es más, se supone de que como no hay horarios de atención en ese momento, pues no están atendiendo, no tendrían por qué estar funcionando esas direcciones, ¿no? En cambio, la desventaja quizás de utilizar equipos que se crean o que se compran así para usos específicos es el costo. No son para nada baratos. Obviamente para una empresa mediana o grande pues estaría dentro de sus parámetros, dentro de sus rangos de inversión, pero para empresas pequeñas como por ejemplo una empresa familiar que recién está creciendo, ¿no? O de repente algún usuario, ¿no? Que quiera, ¿no? Entusiasta, que quiera experimentar con estos dispositivos, pues no son cómodos, no son baratos, me refiero, ¿no? Requieren pues una inversión de mayor costo, ¿no? Es más, además de eso, MikroTik también es una empresa que genera capacitaciones y también genera certificaciones. Entonces se requiere pues un personal por mínimamente capacitado en el uso específico de ese hardware, ¿sí? En el uso específico. Las ventajas de utilizar esos hardware así de usos detallados, ¿no? Es de que no amplías mucho las configuraciones, ¿no? Minimizas las posibilidades de cometer, de que se cometan ciertos errores, etcétera. Porque, por ejemplo, cuando se montan estos servicios en radios, si ustedes ven los enlaces que nos se han formulado en este curso, hay una página llamada iSolvetic, donde la ventaja de esta página es una página web donde muestra y enseña así paso a paso con capturas cómo instalar ciertos servicios en Windows Server, ¿no? Tiene hasta la versión 2016 si no me equivoco. Y ahí pues van ustedes a notar en esos pantallazos que hace que cuando instalas o montas tus servicios hay una serie de detalles y parámetros que al momento de instalarte le están consultando al técnico, ¿no? Respecto al encriptado, al cifrado, ¿no? Al protocolo de comunicación. De repente si vas a coger a los usuarios de una base de datos, si vas a utilizar de repente los usuarios que están configurados en tu servidor, si es que tuvieras un servidor de correos, no un chain server, o de repente si va a interactuar con algunos servidores en Linux, ¿no? Aparte de que si debes elegir en la red qué AP routers van a ser los aceptados como puerta de entrada que soporten esos protocolos de autentificación. Entonces una serie de detalles, ¿no? Que requieren que el personal pues esté aún más capacitado o leyendo constantemente actualizaciones del sistema operativo, ¿no? Los técnicos que nuevamente están administrando o dan mantenimiento a este tipo de redes constantemente pues deben estar pues actualizándose, revisando páginas de la misma Microsoft, ¿no? Estar suscritos a algunos foros, sobre todo donde se traten de esos temas,
¿no? Implica pues bastante inversión de tiempo. No es para nada difícil, no estoy diciendo que se necesita tener pues un doctorado del tipo de la NASA para poder administrar, no, sino se requiere bastante tiempo, inversión de tiempo para poder estar constantemente actualizado, ¿ya? Lo común en tu práctica normal, en tus servicios que alguna vez vayas a asesorar, es raro de que alguna vez una empresa mediana, ¿no? Te vaya a solicitar pues que montes un servidor, ¿no? De esa envergadura, de esa robustez de Windows Server para poder en él montar el radio, ¿no? Simplemente conseguirnos un upper router que tenga embebido esta función y listo, ¿no? Nos permite pues controlar 32 usuarios, 16 usuarios. Creo que es suficiente para una empresa o para una institución mediana, ¿no? Creo que 32 equipos estaría, estaría suficiente. Es más, con algunos AP de tecnología Wi-Fi 6 o AX, ¿no? Como se llama, que estén preparados ya en hardware para trabajar bajo una topología de red mesh, ¿no? Sería lo más óptimo, ¿no? Recuerden ustedes que la tecnología de red mesh o en malla, como dicen, nos permite nuestro dispositivo que se ingrese, solo basta que se ingrese y se autentifique en uno de los hardware o en uno de los AP y automáticamente pues en toda la red estaría pues teniendo cobertura, ¿no? Si nuestra empresa pues tenemos un edificio de varios pisos, en cada piso configurar uno de estos equipos, entonces cuando el personal vaya del primer al quinto piso no tendría que volver a conectarse, a autentificarse en el AP, simplemente, ¿no? Eso se controla internamente en esa red, ¿no? Pero ya les he comentado de que por el momento los dispositivos AP que vienen con esas facilidades de formar una red mesh o en malla, como se dice, todavía pues mantiene un costo por encima de los $100, ¿no? Y ahorita el tipo de cambio no es muy factible pues hacer esa inversión, ¿no? $100 ahorita en el mercado mínimamente te estaría costando pues casi 500 soles. Ya es para tener en cuenta este costo. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún complemento que ustedes de repente deseen hacer respecto a este tema de los servicios Radius? Profesor, Sí, ¿quién está consultando por ahí? dime, profe. Hola Jimmy, dime. Entonces, ese tipo de control en radios, los protocolos, justamente es para señal inalámbrica o también en red. Es para los dos, es para los dos. Tú lo puedes instalar normalmente inalámbrico. Con inalámbrico, bueno, por Windows Server tienes que configurar cuál de tus AP hará la función de tu puerta, ¿no? O sea, que va a estar preparado para resolver las autentificaciones, ¿no? Entonces, en un AP router determinado, pues ahí estarán ingresando los usuarios con su usuario y contraseña, pero será tu servidor el que determine su ingreso o no ingreso. En cambio, cuando uno compra el AP router embebido con este servicio, es el mismo dispositivo que condiciona el ingreso o el no ingreso, ¿no? Pero también funciona por cable. Entonces, si usted conecta su cable en una red, digamos en un departamento, en una oficina, en un área, seguramente el administrador de esa red ya habrá configurado un mapa, una topología de nuestra red, ¿no? Y habrá creado pues direccionamientos, ¿no? propios de esa área, ¿no? Digamos en el área de logística van a manejar estas direcciones IP, si en caso lo quieren hacer por DHCP, ¿no? O solamente configurar el acceso por medio de el AP router por el servicio del protocolo Radius, ¿no? Es de acuerdo pues a la necesidad de la empresa, de la institución. Mi experiencia solamente lo he utilizado en modo inalámbrico, pero sí existe
la facilidad de poder utilizarlo en modo también por conexión por cable, ya, por cable. Eh, Tengo entendido que la última versión también de Windows Server ya viene con más opciones, ¿no? Sobre todo para unir los usuarios que ingresen del exterior, o sea, para las empresas que monten una intranet, ¿no? O sea, usuarios, y en estos 2 últimos años se ha extendido bastante eso, sobre todo por el teletrabajo, ¿no? Entonces el equipo de soporte de las instituciones han montado seguramente un servidor VPN y que se configure con sus servicios radios, que guarde pues los usuarios y contraseñas, sobre todo los usuarios, ¿no? Para que algún trabajador que va a utilizar los recursos de la empresa se conecte, por ejemplo, desde su casa, ¿no? Los de teletrabajo. Entonces utilice los servidores de la empresa, pero utilizando la infraestructura del internet mediante un servidor VPN, ¿no? O sea, las opciones y también eh, los detalles a que puedan fallar, pues se han incrementado aún más. ¿Alguna consulta? Bien, vamos a la siguiente consulta. Acá nos dice: establecer mediante una línea de tiempo la historia y evolución del servicio rayos. Bueno, eso ya lo dejamos a ustedes, seguramente habrán googleado y habrán visto pues, ¿no? La historia, ¿no? Sobre todo la evolución de este servicio, ¿no? Y la necesidad y la fuerza que ha ganado pues en estos momentos, ¿no? Ojo, no es una forma de trabajo pues infalible, ¿no? Al contrario, siempre hay pues formas de poder saltarse ciertas vallas de seguridad, ¿no? Incluso las empresas tienen programas, ¿no? En donde invitan a algunos hackers, ¿no? A intentar romper o encontrar vulnerabilidades en su red, de tal forma de que premian eso, ¿no? Tal hacker o tal usuario reporta: mira, he encontrado este problema en tus accesos, en tu configuración, ¿no? Y siguiendo estos pasos me puedo saltar a esta valla y puedo ingresar a tu red, ¿no? Algunas empresas, no todas obviamente, sobre todo las anglosajonas, valoran este tipo de feedback, ¿no? Acá, por ejemplo, en Sudamérica se castiga bastante, ¿no? Se castiga cuando uno encuentra y reporta o hace público ciertas vulnerabilidades. A veces somos perseguidos por estas empresas, ¿no? Una forma distinta de abordar el mismo caso, ¿no? Debe ser que todavía nos falta evolucionar en eso. Bien, lo siguiente es definir, igual en un cuadro sinóptico, ¿no? Las características técnicas del servicio mail, o sea, un servidor de correos. ¿Alguien ha averiguado algo respecto a esto? ¿Quién ya lo hizo? De repente desee participar. ¿Nadie? Sí, esto utilizamos todo eso, por el Facebook. Bien, muy bien, la Profe, participación, sí, Jimmy. profe, lo que hace el servicio de correo es el agente de transporte de correo que tiene la tarea de transportar hacia el fin destinatario. Se usa mediante protocolos SMTP. Correcto. Los protocolos de red que están incluidos dentro de los servicios de correo, como dice el compañero, es el protocolo SMTP o protocolo simple de transferencia de correo, ¿no? Pero aparte pues existen otros protocolos, ¿no? Protocolos, por ejemplo, el POP3, ¿no? El,
¿Qué otro protocolo más hay? Si ustedes recuerdan, aparte del POP3. ¿Mm? Y AMP, profe. Y AMP, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando usted genera un usuario dentro de su servidor de correos, ¿no? Cuando generas un usuario, el usuario va a conectarse a su servicio de correos, o sea, al espacio que hemos asignado en nuestro almacenamiento para que se aniden, se guarden ahí sus mensajes de correos, ¿no? Hay que detallar mejor. Puede elegir entre esos dos protocolos de conexión, el POP3 o el AMP, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el IMAP correcto? ¿No? El IMAP. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Con el POP3, por ejemplo, con el POP3, a ver, voy a copiar acá una imagen para explicarles. Por ejemplo, con el POP3, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Aquí está nuestro servidor de correos, que puede ser montado localmente con Exchange Server o con algún servicio en Linux, ¿no? Y el servidor de correos, pues utilizando la red local o utilizando el internet, la red, los usuarios pueden solicitar pues ingreso a su casilla, ¿no? Y la casilla no es otra cosa más que un espacio asignado de almacenamiento, ¿no? Puedes configurar pues máximo 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 10, 20, 30, dependiendo pues, de cuántos usuarios vayas a manejar e incluso de qué capacidad realmente dispongas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí este usuario puede configurarse o puede elegir esos dos correos, POP3 o el IMAP. Si elige el POP3, quiere decir de que el usuario va a conectarse al servidor, ¿no? Ya sabemos, usuario y contraseña, ¿no? Va a configurar en su aplicativo, en este caso si es el celular, seguramente está usando Android, va a configurar el servicio POP3. ¿Y qué va a pasar si configura este servicio? Toda la información que disponga en su casilla o en su almacenamiento en el servidor va a descargarse al dispositivo. Esto funciona también para una laptop, para una computadora. O sea, cuando el usuario elige trabajar con este protocolo, porque el usuario es al final que elige, ha elegido descargar, ¿no? Todo correo que le llegue a su casilla en el servidor, también descargarlo por completo en su dispositivo local. Ventajas: si en algún momento se pierde la conectividad a internet, pues para revisión o para revisar correos anteriores, pues no necesita conectividad porque los correos están guardados en el dispositivo, ¿no? Para revisar los archivos adjuntos enviados en algún momento en algún correo, pues simplemente ingresando a su dispositivo allí va a estar. Desventajas: como habrán podido notar, la desventaja más obvia es el almacenamiento. En equipos en donde no disponemos un amplio espacio de almacenamiento interno, como lo es por ejemplo un celular, pues en algún momento se va a saturar, ¿verdad? Se va a llenar, ¿correcto? Entonces yo recomendaría que ustedes en su momento recomienden utilizar este protocolo POP3 a los usuarios finales cuando están en su PC, en su laptop. Generalmente pues ahí a las PC mínimamente pues vienen con 1 tera de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué también es recomendable hacer esto? Porque muchas veces el espacio asignado en el servidor pues no es mucho, no es mucho, ¿no? O de repente en algún momento se va a perder la conectividad, algo puede pasar y necesitas para tu informe, necesitas para avanzar en una adjudicación, para presentarte, ¿no? Tener unos precios, digamos, ¿no? Y si no dispones de conectividad, pues como ya has configurado tu equipo para trabajar con POP3, pues no hubiera problemas, ¿no? Los aplicativos que utilizan POP3 generalmente son los que se instalan dentro del equipo. Vale decir, Microsoft Office, por ejemplo, dentro de su gama de Word, Excel, PowerPoint,
tiene un aplicativo llamado el Microsoft Outlook, ¿cierto? Que es un administrador de mensajes de correo, pero tiene otras cositas más como mensajería, el uso de el Office 365, etcétera, etcétera. Pero en resumen es un aplicativo que vale mucho utilizarlo en POP3, ¿no? Donde en equipos que tengan mínimamente pues un espacio de almacenamiento pues disponible. Donde no es recomendable utilizar este tipo de protocolos en los smart, en los celulares. Profe, entonces no van a poder visualizar sus correos en sus celulares. Claro, en esos casos se recomendaría el uso del protocolo IMAP. En IMAP, generalmente, si es en el Smart, se configura el protocolo IMAP de tal forma de que cuando el usuario necesite ver los correos, necesariamente va a disponer una conectividad al equipo, al servidor. O sea, si no tendría internet, acceso a internet, no podría visualizarlo. Esa es la desventaja, ¿no? La ventaja es de que no estaría pues utilizando almacenamiento en el dispositivo, ¿no? No estaría utilizando almacenamiento en el dispositivo. Generalmente el protocolo IMAP está pensado para cuando ustedes se conectan a su correo utilizando una página web, un navegador web, ¿sí? Los servidores, por ejemplo, están preparados para que en automático respondan bajo el protocolo IMAP cuando ustedes se identifican al servidor utilizando un navegador web, ¿no? O sea, tú digitas www.outlook.com/ y el nombre de tu empresa, ¿no? Y de inmediato el servidor, como visualiza que esa solicitud se está realizando desde un navegador web, llámese Edge, Mozilla, Firefox, Google Chrome, entonces va a responder a esas solicitudes en ese protocolo IMAP, porque en ese momento en la página web, o perdón, en esa web, utilizando en ese navegador, no va a descargar toda la información que tengas tú en tu casilla, ¿no? Simplemente lo haces para consultas, para responder a un correo de inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Pasos para montar un servidor, sobre todo en Windows, en Microsoft Exchange Server, en sus distintas versiones. Allí en esa página que está en los enlaces llamado Solvetic, ¿no? Y también en el canal de Pablo Martínez, que también está en los enlaces de videos ahí de los PDFs. Ahí te muestran a detalle cuáles son los pasos, ¿no? Desventaja de utilizar, obviamente, si utilizas el Microsoft Exchange Server tienes que pagar licencias, ¿no? Necesariamente el costo se incrementa. Esa es la desventaja. La ventaja, bueno, tiene soporte, entre comillas, 24/7 del equipo de Microsoft, información actualizada, constante, ¿no? Si encuentran algún bug de seguridad, de inmediato el equipo está corrigiéndolo, hay actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A modo de historia, mira, les comento, por ejemplo, en el Windows Server 2003, ¿no? Internamente el Windows Server, el sistema operativo, tenía un rol, así se llama, tenía un rol llamado servidor de correos, ¿no? Entonces tú ahí podías montar un servidor de correos, ¿no? Obviamente con unos niveles de seguridad muy mínimos, ¿no? Pero ahí, entonces Microsoft se dio cuenta de que ahí estaba no perdiendo, sino estaba dejando de ganar más. Entonces sacó ese servicio y creó su Microsoft Exchange Server, igual que el SQL, ¿no? O su base de datos. Internamente en los primeros servidores estaban los roles de base de datos. Luego se quitó para crear sus propios servicios de SQL Server, Microsoft SQL Server, ¿no? No netamente Microsoft dueño del SQL, porque SQL es un lenguaje de programación, ¿no? De base de datos. Bueno, y las ventajas y desventajas de usar software libre, como por ejemplo en Linux hay varios aplicativos para montar tu servidor de correos. La desventaja quizás es que cuando se encuentra algún error, ¿no? El tiempo para corregirlo pues tarda, ¿no? ¿No? La ventaja es que Linux ha generado alrededor de él pues una gran comunidad, de tal manera que información buena y actualizada y relevante lo podemos encontrar en muchos foros, ¿sí?
Linux se caracteriza por eso, porque la comunidad que interviene, participa en él, es bastante. No por nada, fíjense, Microsoft también se ha metido esta onda de esta nueva ola del software, entre comillas, libre, ¿no? Y por ejemplo, ha adquirido buena parte del servidor de proyectos de GitHub, ¿no? Que es el repositorio de código abierto más grande del mundo, ¿no? Es donde usted puedes crear tu contraseña, pues tu usuario, ¿no? Y ahí puedes crear tus proyectos, ¿no? Vas creando tus proyectos en los distintos lenguajes de programación, ¿no? Creas tus proyectos, tus versiones de tus proyectos, ¿no? Y Microsoft se ha adquirido gran parte de las acciones de esta empresa, ¿no? Hay otras más, ¿no? Hay otras más, pero casi todos los proyectos nacen ahí. El código fuente, por ejemplo, del proyecto Chromium lo encuentras allí, ¿no? Es libre, por eso es que la mayoría de los navegadores ahora están saliendo pues bajo el proyecto Chromium, ¿no? Chrome, el mismo Microsoft Edge nace de ese proyecto Chromium, ¿no? Hay otro navegador, no recuerdo su nombre, ¿no? Entre los que no están en ese proyecto pues es el Mozilla Firefox, ¿no? Y les comenté anteriormente que a nivel mundial Mozilla Firefox está perdiendo millones de usuarios, ¿no? Ahí está el Opera, tiene razón Cristian, el Opera, ¿no? Pero el Mozilla está perdiendo millones de usuarios y corre el riesgo de que en algún momento pues ya desaparezca el soporte de este servicio, ¿no? Siempre es bueno mantener la competencia. Para nosotros los usuarios finales es bueno de que las empresas, sobre todo en el ramo tecnológico, compitan, ¿no? Si no existe eso, nos sumimos en un oscurantismo tecnológico. ¿Cómo es eso? Miren, hace 15 años el rey de los procesadores, el que la rajó internacionalmente fue Intel con sus gamas Core, ¿no? Core i3, i5, i7, ¿no? Claramente identificados, gama baja, i3, gama media, i5, gama alta, i7, ¿no? Y siempre estábamos en sus 4 núcleos, 8 hilos, 4 núcleos, 8 hilos, 4 núcleos, 8 hilos. Generaciones iban y venían, 4 núcleos, 8 hilos. No tenía la competencia necesaria, ¿no? O sea, no tenía la motivación para ofrecer más. Y los que sufríamos pues éramos los usuarios finales, ¿no? Hasta que llegó la CEO de AMD, ¿no? Y en pocos años cambió la cara, ¿no? Lo que AMD era una empresa hace 10 años a punto de declararse en bancarrota, ¿no? A ser una de las punteras de ahora, justamente que tiene en sus productos el procesador que hasta la fecha se considera el más potente el de uso comercial, ¿no? Normal, ¿no? Que es en su arquitectura Zen 3, el procesador Ryzen 9 5950X, ¿no? Que tiene 16 núcleos, 32 hilos de procesamiento, ¿no? Se parece al antiguo 3D Reaper, ¿no? El 2950, si no me equivoco. Fíjense, hace 10 años estábamos hablando de 4 núcleos, 8 hilos, y ahora estamos hablando de gama doméstica 16, 32, ¿no? Ya me estoy yendo por la tangente. Bueno, esa es otra historia. Pero lo cierto, en resumen, es que la competencia es buena. La competencia es buena. Si no, de hecho, nos vamos a sumergir en un, como yo llamo, en un oscurantismo tecnológico, ¿no? Es la verdad. Nos sumimos en un oscurantismo tecnológico por muchos años. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Muy bien. Ahora es innegable el uso de la comunicación por medio de los servicios de correo electrónico, ¿cierto? Entonces ustedes, futuros técnicos, de repente ya lo son, siempre es bueno separar el uso de los correos electrónicos. Y cuando ustedes en la empresa, en la institución, les toque dar alguna capacitación o dar algún informe a los usuarios, a veces los usuarios son neófitos, pues, ¿no?
no tienen por qué saber ciertos detalles, ¿no? Entonces, aclararles, ¿no? Bueno, acá en la empresa manejamos un correo, un dominio específico. Toda comunicación para temas de la empresa, de la institución, pues debe utilizar ese correo. Entonces, capacitar, educar a los usuarios de que debemos de tener un correo personal, obviamente, a la cual seguramente están ligadas nuestras redes sociales. Y también debemos hacer uso del correo institucional. Toda empresa, ¿no? Ya en su mayoría, todas las empresas fácilmente ya pueden conseguirse un dominio y montar un servidor de correos, ¿no? Entonces, para motivos también legales, se utilizan los correos electrónicos como pruebas, ¿no? de la comunicación. Siempre deben utilizar ustedes para la comunicación vertical los correos en la empresa. Igual que en el Senati, por eso les decía, cualquier comunicación académica al chat, ¿no? Pero otras situaciones al correo institucional, no a los correos personales, ¿no? Si ustedes están, no sé, en una empresa y necesitan un tiempo para dar mantenimiento a un hardware, un dispositivo, informar, ¿no? Mediante correo, estimado, ¿no? Gerente o supervisor, etcétera, etcétera, le informo que está planificado un mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, del área de logística, en estas fechas, en estas horas. Le solicito informar al encargado de logística, tome las previsiones del caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque ante cualquier eventualidad, pues siempre van a buscar, empresa privada, siempre van a buscar y van a investigar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces ahí tienes la prueba de tus correos que has enviado, que has adjuntado, con copia, no sé a quién más, para poder pues salvaguardar esta responsabilidad, ¿no? Siempre utilicen, si la empresa donde ustedes están trabajando utiliza los correos electrónicos, siempre comunicar mediante ese servicio. Es una prueba de que estás haciendo, ¿no? tu trabajo. Bien, acá nos preguntan realizar un cuadro comparativo de los servicios radios y mail. Obviamente tienen ciertas similitudes en algunos campos. Por ejemplo, el servicio radios y el mail, servidor mail de correos electrónicos, también requiere un usuario y requiere pues una contraseña, ¿no? De preferencia la primera contraseña es la que nosotros generamos en automático, pero configuramos una condicional para que después de que su primer ingreso el usuario necesariamente cambie de contraseña, ¿no? Necesariamente, ¿no? Ahora, la diferencia entre el Radius y el servidor de correos: cuando montas un servidor Radius no tienes la necesidad de asignar un espacio de almacenamiento a cada usuario, ¿no? En cambio, en el servidor de correos sí necesitas configurar un espacio de almacenamiento, porque esa será su casilla de correos, ¿no? Es donde el usuario va a recibir, ¿no? y va a guardar los correos que otros usuarios de nuestra red o de redes externas le estén enviando, ¿cierto? Entonces hay que configurar el espacio de almacenamiento, ¿no? Y estos espacios, ustedes saben, no son infinitos, no son limitados. Incluso cuando uno se da de alta en algunos servicios de correos de usos libres, como el de Gmail, ¿no? Antes el Hotmail, hay otros más, pero creo que el Gmail se ha ganado el mercado, más del 90% de uso gratuito. El Outlook, ahorita el Outlook.com, no es otro. En la casilla de espacio que tienes es limitada, ¿no? Por ejemplo, en el Gmail creo que es algo de 20 y tantos gigas, ¿no? En Outlook no desconozco, no sé cuánto es, ¿no? Pero es limitado, no es infinito. En algún punto, cuando tu bandeja de entrada o tu casilla se satura, ¿no? Te lanza un mensaje el servidor en el cual te informa, ¿no?
no es posible enviar o recibir tal correo porque ha superado, ¿no? El límite de almacenamiento. Contacte al administrador de la red, ¿no? Te va a preguntar si en caso es una red, es un servidor de correo privado, o compre o adquiera un paquete adicional si en caso sea un servicio gratuito, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en Hotmail pasa cuando se llenaba nuestra bandeja de entrada, te ofrecía paquetes mensuales, ¿no? Paga una licencia de un año, tantos dólares, $5, $10, $15, y tienes acceso a 1 terabyte adicional, ¿no? Y a veces pues se adquiría, a veces no, ¿no? Y bueno, ahí las diferencias, ¿no? Hay algunas de las diferencias entre un servidor Radius y un servidor de correo, sobre todo el espacio de almacenamiento. Incluso hay servicios de correos que tienen un máximo en tamaño de archivos adjuntos, ¿no? Algunos es 8 gigas, otros es 16, otros es 20. Por ejemplo, en Gmail, cuando uno envía archivos adjuntos grandes en Gmail, Gmail en automático ya lo que hace es subirlo al drive de almacenamiento gratuito del usuario, y desde allí generar pues un enlace, ¿no? Entonces cuando le llega la bandeja de entrada de tu destinatario, ahí le va a mostrar un enlace para que si desea lo puede descargar, ¿no? Se configuran estos detalles, ¿no? Ahora pues no es bien visto que uno esté enviando y adjuntando archivos sumamente pesados en un correo electrónico, ¿no? Es preferible y es de buena práctica de que ustedes, si van a enviar un archivo muy pesado, digamos de 1 giga, ¿no? No se va a adicionar pues a un correo electrónico, ¿no? Simplemente envías el correo, pero antes de eso, previo a eso, subes esa información en algún espacio de almacenamiento virtual, en el Drive, por ejemplo, en el Google Drive o en el OneDrive de Microsoft, y solamente necesitas el enlace, configurar para compartirlo y enviar el enlace, ¿no? Te envío el video de la última capacitación que se hizo al personal, comparto el enlace, entonces le da clic en el enlace y si desea el usuario, el destinatario, descarga o no descarga la información. ¿Y por qué también es recomendable hacer eso? Puedes adicionar archivos en el correo de 5 megas, 4 megas, pero superiores a 10 megas yo recomendaría de adicionarlo en un enlace. ¿Por qué? Porque el destinatario de repente tiene lleno su bandeja de entradas y no va a darse por enterado de toda la información. Le compartes el enlace y en algún momento lo va a descargar, ¿no? Eso sí se puede hacer, ¿no? Si son archivos muy grandes o son archivos muy confidenciales, por ejemplo, puedes utilizar un compresor como es el WinRAR, particionar el archivo, no, al momento de particionarlo, configurar una contraseña, ¿no? Y en el correo que le envíes, acá te envío los enlaces a los archivos, descárgalos, y la contraseña para compactarlos es tal, ¿no? Mayor seguridad, pues, ¿no? De repente es un informe de mucha relevancia, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna consulta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Acá estoy indicándole al compañero Edson que siga los pasos normales ya para ingresar al Blackboard. Eso de pásame el enlace ya pues queda un poquito desfasado, ¿no? Continuamos, a ver. Y en el último PDF vamos a ver. Investigar y definir mediante un diagrama conceptual. Siempre nos piden diagramas conceptuales, ¿no? Respecto al servicio proxy, ¿no? Entonces, ¿alguien ha investigado lo que es un servicio proxy, un servidor proxy?
A ver, te escuchamos, Jimmy. Bueno, pero lo que yo he investigado es que un servidor proxy es un software intermediario que se encarga de medir el ancho de banda y también el acceso a Internet al usuario, clientes. Muy bien. Eh, Proxy pues viene del acrónimo de procurador, ¿no? De... Déjeme compartir acá una imagen, ¿no? El servidor proxy o los servicios proxy pues estaban antiguamente pensados. Uy, acá salió mal la imagen. Estaban pensados para equipos que normalmente utilizan recursos fuera de nuestra red, ¿no? Eso de utilizar recursos pues se puede resumir, o sea, ingresan a internet, ¿no? Ingresan a internet para navegar, descargar archivos, etcétera. Entonces el proxy era un servicio dentro de los servidores, ¿sí? Dentro de los servidores, ¿eh? Era un servicio en el cual nosotros podríamos restringir el acceso a ciertas páginas web, a ciertos dominios, a ciertas direcciones IP, ¿no? Incluso configurar usuarios, ¿no? Etcétera. O sea, se montaba estos servicios por software. Venía incluido en los paquetes, por ejemplo, en Windows Server 2008 R2. Tú te comprabas un software adicional que era el Microsoft. Antes se llamaba ISA Server y luego pasó a llamarse Microsoft TMG, ¿no? Entonces instalabas ese paquete adicional, obviamente había que pagar una licencia y tú podías configurar mediante el filtrado de la red, ¿no? Mediante el filtrado ciertas páginas web, ciertos paquetes, ciertos protocolos. Cuando antes la velocidad del internet era muy limitada, ¿no? Lo que se hacía era, por ejemplo, que en las empresas no puedan ingresar a YouTube, no puedan ingresar a páginas de contenido erótico, no puedan ingresar a páginas donde normalmente se hacen descargas masivas, etcétera. Entonces solamente se limitaba para que el usuario, ¿no? los empleados, trabajadores de la institución puedan utilizar las páginas donde se trabaja normalmente, ¿no? Ese era el proxy. Lamentablemente pues el proxy mediante software no era infalible. Había en el internet y hay ciertas maneras de poder vulnerar la seguridad que te daba el proxy, ¿no? ¿Cómo así? Podrías enmascarar el paquete, ¿no? De tal forma de que, por ejemplo, configurabas el proxy para que no ingresen a YouTube, ¿no? Entonces el usuario podría conectarse a una página, a un servidor, y en el servidor el mismo conectarse al servidor de YouTube, y es este servidor, ¿no? que te daba el acceso, ¿no? O sea, buscar intermediarios. Bueno, había toda una serie de pasos que hacer previo, pero te podía saltar la seguridad del proxy, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad, ¿no? Ya en ¿no? Hubo empresas, ¿no? que no solamente te vendían el software, sino también te vendían el hardware, ¿sí? Entonces el proxy mediante hardware ganó gran relevancia. ¿Por qué? Porque antes, para administrar el proxy mediante software, necesitabas a un personal capacitado obviamente en el uso de ese software para que constantemente esté dando mantenimiento. ¿Y de qué era este mantenimiento? Actualizando, por ejemplo, páginas web, ¿no? Actualizando el rango de páginas web, actualizando los dominios, ¿no? nuevos que se han creado, porque, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y, por ejemplo, una de estas empresas, acá lo voy a compartir, aquí lo voy a compartir,
No es necesario que el compañero esté activando su cámara. Sí, a ver si por favor lo deshabilitas. Muy bien, gracias. Por ejemplo, una de estas empresas era Fortinet, ¿no? Que te vendía su hardware que se parecía a un switch, ¿no? Era un switch en realidad. Era un switch administrable, ¿no? Era un router administrable para ser más preciso. Pero ¿cuál era la ventaja? La ventaja era de que cuando a ver, cuando uno instala el servicio, es el mismo técnico que tiene que estar, como les digo, actualizando las páginas, ¿no? Hoy mira, se ha creado una nueva página de contenido pornográfico o de descargas masivas. ¿Sabe cuál es? Actualizaba el dominio, actualizaba el IP, etcétera, etcétera. Y con la proliferación ahora de los dominios, ya les expliqué que en una misma dirección IP se podían anidar muchos dominios, entonces no tenían tanta práctica, ¿no? Porque a veces cuando cerrabas por IP, cerrabas a todos los dominios que venían de esa IP. Entonces, ¿qué hacías? Saturabas el tiempo del técnico, ¿no? Saturabas el tiempo del técnico. Cuando ya se masificó el uso del Internet, cuando las velocidades iban aumentando, pues ya tenías que comprarte, que pagar. Tú pagas el uso de la licencia en realidad. Entonces tú compras este paquete, un router con 6 puertos, ¿no? 8 puertos, etcétera, etcétera. Y lo que ellos hacen es, ellos administran las restricciones. Todos los días se dan de alta nuevos dominios, nuevas páginas, ¿no? De contenido peligroso, de contenido riesgoso, de descargas masivas, de juegos, etcétera, etcétera. Donde el personal distrae el tiempo. Entonces ya el equipo técnico no se preocupa ya de estar actualizando los dominios, no se preocupa ya de estar actualizando las IPs, ¿no? Simplemente se preocupa de ingresar y configurar reglas, ¿no? Queremos de que nuestros trabajadores en nuestra empresa no tengan acceso, por ejemplo, a YouTube. Ya, muy bien. Todo lo que es dominio de YouTube bloqueado y se bloquea. No tenga acceso, por ejemplo, a radios online o a páginas donde hay podcast, ¿no? O donde hay páginas de transmisión de TV en vivo, ¿no? Que todos los días se dan de alta, entonces se crean. Entonces ellos ya se dan el tiempo porque tienen ya un equipo internacional, ¿no? Que actualizan esta información. Entonces simplemente tú ingresas, el técnico ingresa y verifica el cumplimiento de las reglas, nada más, ¿sí? Entonces, ojo, aún así no es infalible, ¿eh? Aún así no es infalible, ¿ya? Hay formas de poder saltársela, pero ya pues requiere de ciertos conocimientos que un usuario común pues no va a tener. Y de seguramente si estos equipos avisan o dan aviso cuando un usuario, cuando una dirección IP interna de la red ha ingresado a una página en el cual pues no ha podido darle restricciones, pero sí te alerta y tú puedes chequear y dar un informe de esto. Hay muchas empresas que hacen esto, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, que ganó mayor relevancia acá en Latinoamérica es Fortinet. Hay otras más, ¿ya? Si ustedes van por ejemplo, a un instituto público, a un municipio, ¿no? De hecho que van a encontrar esto, ¿no? No se hacen, como dicen, no se hacen problemas los técnicos ahora. Bueno, presupuestas, alquilas, compras y pagas licencia anual. Ya está, listo, ¿no? Te ahorras buen tiempo. Es más, cuando a ustedes les toque hacer una proforma respecto a esto, el empresario te diga, mira, acá mi personal constantemente le estoy ampallando, que están distrayendo su tiempo, descargando, escuchando su música, etcétera, etcétera. Pues no, haces un presupuesto de algún hardware, ¿no? Que haga estas funciones y listo, ya está, ¿no? Como la mayoría de ustedes va a ser freelance, o sea, va a trabajar de acuerdo al tiempo de asesoría, de mantenimiento, porque estoy seguro que no muchos de ustedes les va a acomodar estar trabajando en un horario, ¿no? En un horario fijo, marcando tarjeta de entrada, de salida, desperdician el tiempo, pierden abanico de clientes. Entonces ustedes pueden ser tercerizar sus servicios, ¿no?
cobras por factura, por servicios no personales, etcétera, etcétera. De esa manera puedes ampliar tu abanico de clientes, ¿no? Generar más caja, ¿no? Y no estás sometido a un horario, ¿no? Tienes tu propia empresa, ¿no? Cuando les toque a ustedes asesorar y presupuestar, de inmediato, ¿no? Un hardware que es un proxy por hardware, ¿ya? Proxy por software, no es recomendable. Ya saben cuál es la limitante, el tiempo en el que se invierte en él. A modo de práctica está bien, obviamente, ¿no? En esa página en Solvitic, ahí te están los pasos a pasos cómo montar un servicio proxy por software y por tanto en Windows como en Linux. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Bien. Y vamos a terminar esta parte con lo que nos propone acá un servidor VPN, ¿no? Por lo menos nosotros ya recordamos lo que es el acrónimo de VPN. ¿Alguien podría decirme qué es el acrónimo VPN? ¿No? Está en inglés obviamente, pero significa algo en nuestro idioma. A ver, ¿quién quiere participar? Ahí está el compañero. El compañero Mantilla levantó la manito. Disculpa, América. A ver, Mantilla. Red privada virtual. Correcto, ¿no? Es el acrónimo de red privada virtual, ¿no? Obviamente ahí no dice, es el acrónimo es con las iniciales del inglés, ¿no? ¿Por qué ha ganado bastante relevancia las VPN? Primero, para dar seguridad a los servicios de intranet. Intranet pues es un modo de trabajar de las empresas pensado en el personal que va a ingresar a los recursos de la red de la empresa, pero externamente, ¿no? Entonces podemos montar dentro de nuestros equipos un servidor VPN, ¿no? Obviamente necesitas pues tener tu dominio, generar tus servidores DNS, temas aparte. Suponiendo que todo eso esté salvado, entonces tú puedes montar tu servicio VPN de tal manera que los servicios VPN aíslan los paquetes, ¿no? Y esos paquetes de comunicación viajan por la infraestructura de la red. Profe, ¿cómo los paquetes? Ay, permítame compartir una imagen. Ahí está. A ver. Ya está fallando la condenada de internet, carambas. Ahí está, miren. Cuando nosotros estamos en nuestra red interna, nosotros tenemos control de todo, o casi de todo, ¿verdad? Usuarios, ¿no? Equipos, direcciones, ¿no? Pero muchas veces nuestros usuarios no van a estar dentro de nuestra infraestructura física. Entonces utilizamos la red WAN, ¿no? La red mundial, ¿correcto? ¿Para qué? Para que los usuarios de nuestra empresa, nuestra institución, puedan ingresar a los servicios de nuestra, digamos, base de datos de nuestra empresa, stock o almacenes de nuestra empresa, etcétera. Entonces utilizan el protocolo VPN, ¿no? Como un ejemplo clásico es, ¿no? Imagínense que ustedes son un paquete de datos de información, ¿no? Y si utilizarías el internet normal, entonces vas por los carriles, es como si estarías tomando pues un tren o un ómnibus público, ¿no? Todos los demás te miran, sabes qué contenido tienes o qué contenido puedes tener, qué tamaño tienes, hacia dónde vas, etcétera, etcétera, de dónde vienes. En cambio, un servicio VPN, a pesar de que hacemos uso de la infraestructura del internet, es como si te tomaras un taxi privado, ¿no? Te pueden ver que estás yendo hacia un punto, pero no saben con certeza qué tamaño tienes, qué paquete eres, de dónde has subido y dónde vas a bajarte. Entonces, no es algo infalible, eso sí, pero
le agrega mayor seguridad a la comunicación, sobre todo cuando vamos a permitir que externos ingresen a nuestros recursos de nuestra red interna. Pero vagas verdades, hay que decirlo, sí. Los servicios VPN han ganado bastante popularidad gracias a los canales de streaming, Netflix, Disney, HBO. ¿Por qué? Porque a veces había películas, había series que geográficamente en un lugar, por ejemplo, tú te suscribías a Netflix y querés ver una serie, y lo que pasaba es que como encontraba de que estabas en la región de Latinoamérica, ¿no? No te mostraba cierto contenido. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Comprar, ¿no? Suscribirte a una VPN, ¿no? Digamos, te suscribes a una VPN, por ejemplo, yo utilizo acá yo me compro la licencia anual del antivirus Kaspersky, y en su paquete adicional me ofrece servicios VPN, ¿no? En donde yo, si me conecto, ¿no? Si me conecto a él, yo puedo configurar desde qué servidor deseo que mis paquetes o solicitudes salgan. Puedo utilizar un servidor que esté, digamos, en Australia, en Brasil, en Estados Unidos, ¿no? Y digamos que estoy suscrito a un canal en streaming HBO, por ejemplo, y una serie que me interesa ver no se muestra en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos. Entonces me suscribo ahí, pago mi licencia, ¿no? Y ellos me reconfiguran mis paquetes para que, ¿no? Salga por su servidor que está en Estados Unidos. Entonces, este servicio de streaming va a verificar que me estoy conectando geográficamente, entre comillas, desde Norteamérica, y me va a dar todos los accesos que le dan pues al mercado gringo, ¿no? Gracias a ello ha ganado bastante relevancia y popularidad el VPN. Es más, es un tema que está en boca de cualquier usuario sin la necesidad de tener un conocimientos avanzados en red, ¿cierto? Seguramente ustedes en algún momento lo van a usar, ¿no? Yo por lo general lo uso, ¿no? Para tener acceso a algunos canales de streaming, series, ¿no? O contenidos que están vetados acá en Sudamérica, ¿no? Sobre todo en Europa, en España, ¿no? Utilizo eso para tener cierto acceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ventajas del VPN, la seguridad. Desventajas de la VPN. Hay una saturación o sobresaturación de tu ancho de banda. ¿Qué significa eso? Cuando tú montas un servicio VPN, como especifica acá, ¿no? Configuras en tus servidores también los usuarios y contraseñas. Entonces creas, como en el argot de red, un túnel entre el usuario y tus servicios internos, ¿correcto? Para mantener este túnel de comunicación, obviamente se requiere pues un ancho de banda mínimamente, ¿no? Mínimamente, porque si no, el uso y navegación de los recursos de nuestra red va a ser muy pero muy lenta, ¿sí? Muy pero muy lenta. A ver, acá el compañero Jan se pregunta: profesor, si bien es cierto un servidor proxy cumple casi la misma función, bueno, netamente cambiando la IP de conexión, ¿cuál sería la diferencia? Un servidor VPN es distinto a un servidor proxy. ¿En qué? Los servidores proxy están pensados, ¿dónde está mi imagen de mi proxy? Están pensados ¿para qué? Para administrar el ingreso y la salida de los paquetes hacia nuestra red, ¿sí? Por ejemplo, no quieres que tu personal en tu empresa ingrese a páginas que sabes donde hay muchas vulnerabilidades, donde se descargan virus, donde se descargan troyanos. Entonces cierras el acceso hacia esas páginas para todo tu personal. De eso se encarga el proxy. Hemos dicho que hay proxy de software y de hardware, y es preferible ya comprar licencias de hardware, ¿no? En cambio, los servidores VPN, ¿no? Lo montas en tu red, ¿no? O sea, instalas el servidor en tu red,
Claro que hay que hacer configuraciones previas, obviamente, no es que das un clic y ya está, ¿no? Para instalar este servicio, un servidor VPN hay que configurar, por ejemplo, direcciones IP, dominios, etc, etc. Una vez que montas, una de las limitantes, como les decía, ya era que sobresaturas el ancho de banda. Yo sé que en algunas partes del país, en la costa sobre todo, hablar ya de problema de ancho de banda creo que es historia, ¿no? Porque hay planes de uso doméstico mínimamente de 40 megabits por segundo. Incluso tengo colegas en capacitaciones que estamos siguiendo que nos dicen que se han conseguido planes de 100 megabits por segundo, incluso no exagerar 200 megabits por segundo. Es una barbaridad, pues, ¿no? Para los demás que estamos en plan 4G, en plan WiMAX, en plan ADSL, pues nos suena a años luz de distancia. Leí un artículo de la gran cantidad de botnets que se crean por esos proxies y VPN gratis. Más ahora, sí, nunca usen VPNs gratuitos. Hay que comprar, ¿ya? Recuerden, siempre en mis clases a mis alumnos les digo, miren, en internet, en TIC, en informática, en redes sociales, nada es gratis. Nada es gratis. Profe, pero ¿por qué me dan mi correo gratuito? Facebook es gratuito. No, ellos realmente lucran con tus datos. Gracias a la Big Data, ¿no? Al proceso automatizado rápido de datos, ellos lucran con tus datos. A ellos les interesan sus datos. Y sobre todo a Google, ¿no? Google, por ejemplo, cuando tienes un Smart, él sabe tus frecuencias, a dónde vas, cuál es tu ruta, en qué tienda has entrado. Todos esos datos le interesan a ellos porque ellos venden esos datos. ¿A quién? Imagínense ustedes que quieren posicionar su marca, ¿no? En una región como es Perú, en un país como Perú, entre jóvenes entre 18 y 25 años. Quieren lanzar pues una marca de zapatillas. Entonces contratas los servicios de Facebook para que pongan tu marca, coloquen su marca sutilmente ahí en las páginas, en sus muros, en su red social de ese tipo de personas, bajo esos parámetros. Cosa que tú no puedes garantizar, por ejemplo, cuando contratas publicidad radial o televisiva o en el periódico. Tú no sabes quién está viendo, si es tu público objetivo, ¿no? Y por eso explica en gran medida ahorita la crisis que están teniendo algunos medios de comunicación tradicionales, como son la televisión pública, ¿no? Como son pues los medios periodísticos impresos. Incluso muchos de ellos están mutando a servicios online, ¿no? Hay que adaptarse. No olviden, jóvenes, los paradigmas cambian, ¿no? Los paradigmas constantemente están cambiando, ¿sí? Ahora pues quienes ven televisión, yo me aseguro, el que ve televisión, el noticiero de las 10, de las 11 en casa, son los que pasamos de 40, 50 años por arriba, ¿no? De los clásicos, de esa generación. Los jóvenes, 20, 30 años, creo que ya no tanto tienen la necesidad, ¿no? Porque en su red social se están informando constantemente las noticias, de inmediato, lo que está pasando. Ahí compañero José Ángel nos dice, profesor, yo ando usando para internet de otras regiones, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y más. Claro, no hay problema. No hay problema. Por ejemplo, hay navegadores del proyecto Cebolla, Tor, el proyecto Tor, ¿no? Que te crea VPNs por capas. Entonces, cuando tú te conectas a alguna página utilizando estos navegadores, utilizan estas capas de tal manera de que para un rastreador es difícil saber de dónde estás conectándote. Por ejemplo, tú ingresas a www.facebook.com y seguramente el servidor Facebook sabe desde qué punto, qué navegador, ¿no? Desde qué lugar geográfico, de qué proveedor ISP te estás conectando. En cambio hay navegadores como son el proyecto Tor, ¿no? Que utiliza pues un encriptado distinto, ¿no?
¿Para qué? Para que bloquee tus datos, para que los servidores a donde te conectes no sepan de dónde, de qué equipo estás conectando, qué sistema operativo tiene tu equipo, algunos metadatos que utilizan ellos, ¿no? Pero tampoco es infalible. Por ejemplo, el proyecto Tor fue creado por la Marina estadounidense, ¿no? Obviamente deben saber algunos pasos para poder saltársela, pero sobre todo el proyecto Tor se utiliza bastante para navegar con lo que conocen como la Deep Web, ¿no? Eh, Satanizada en algunos puntos, pero en algunos países donde hay muchas restricciones, ¿no? Se utiliza bastante ese tipo de aplicativos para resguardar la vida, pues, ¿no? Eh, Periodistas, por ejemplo, utilizan bastante, disidentes, ¿no? En países donde tienen un estricto control, ¿no? Ustedes saben algunos países que tienen esos controles. Muy bien. ¿Alguna consulta?